equiparables a los Rangers norteamericanos, que era más o menos la otra, en los corridos, como les dicen, los rinches, ¿verdad? Se les dice desde acá. Bueno, una pronunciación un poco diferente, pero en relación a lo que era el México todavía de Juárez, ufale, estos le dieron una sensación de seguridad a la sociedad mexicana, sobre todo a la sociedad de clase media, a la sociedad de las clases altas, propietarias. La presencia de estos cuerpos de rurales fue un alivio enorme comparándolo a ese México con el que existía antes, en donde la seguridad estaba ausente casi por completo. Estos relatos de la vida a mediados del siglo, en que si alguien pensaba venir de Puebla al Distrito Federal, bueno, lo que tenía que suponer es que lo iban a asaltar. Eso era si no lo asaltaban, una suerte enorme, pero normalmente había que suponer que iba a ser asaltado. Entonces no traían dinero más que es necesario para que no se enojaran con ellos cuando los asaltaran. La fórmula eran unas cartas que mandaba una empresa, por ejemplo, de Puebla, a otra empresa en México para que les proveyera de efectivo cuando llegaran, pero no se podía traer el efectivo. Y luego estaba la terminal de diligencias, estaba en la Alameda. Ahí ya estaban listos, cada vez que llevaba la diligencia, con unas sábanas para que bajaran en cueros los ocupantes de la diligencia, y entonces los tapaban de las miradas lascivas, porque venían literalmente como Dios los echó al mundo. El único que venía vestido era el que dirigía la diligencia, que ese no se metía. Es decir, cuando los asaltaban, él se paraba. Asaltaban a los que tenían que asaltar y luego él seguía. Pero él era neutro, no ni con unos ni con los otros. Era la única manera de mantenerse en el negocio. Pero era un México que ya estaba acostumbrado a que no había ley. Entonces los rurales, aunque desertaban, bueno, en México todos desertan, hasta donde yo conozco la cosa. Hoy el ejército tiene una enorme tasa de deserción, y es que en México no se busca a los desertores. ¿Para qué los busca uno? ¿Qué gana uno buscando a un desertor? Lo agarra uno y ¿qué? ¿Qué hace uno con él? Lo meten a la cárcel, bueno, tienen que mantenerlo. ¿Y para qué si está en contra de su voluntad? Entonces, la política es, usted no quiere estar, váyase. Mi tío, que estaba en la Armada, cuando lo iban a ascender, le dijeron, bueno, ¿quiere usted quedarse aquí más tiempo? Porque lo vamos a ascender. Pero entonces, si se va, sí vamos a tener que buscarlo. No quiere estar aquí, vaya, deserte. Su oficial le dijo, deserte. Bueno, se despidió de él con mucho gusto, etcétera, y se fue. Era una deserción, formalmente sí era deserción, en los hechos era adiós, ya me voy, ahí se ven en su barco la siguiente vez, no cuenten conmigo. Es una política que viene de mucho tiempo atrás. Cuando el ejército porfirista quería evitar la deserción, ya en el final era muy duro, porque los soldados eran prácticamente presos, no podían estar solos un día en sus 2 o 3 años de servicio, ni un día. Había que estar siempre bajo la vigilancia de alguien día y noche. Esa era una vida muy difícil. Los rurales no vivían esa vida. Ellos, si se querían ir, que se fueran. Si se querían quedar, se quedaban disciplinados. Y cuando se indisciplinaron, recién creado el cuerpo de rurales, los fusilaron.
y luego después de ese fusilamiento fueron muy disciplinados. Tan disciplinados que la parte final de los rurales es bien interesante. Huerta no puede confiar en los rurales por su institucionalidad. Entonces, los cuerpos de rurales que están en el Distrito Federal, ¿qué hace con ellos? Los manda a atacar a la ciudadela, pero antes le dice a los ciudadelos por dónde van a atacar sus rurales, para que los deshaga, porque no puede ni cooptarlos, ni evitar que entren en combate, entonces los traiciona. Y van a atacar por la calle de Bucareli a las 10 de la mañana. Y le dice a Félix Díaz, van a atacar por Bucareli a las 10 de la mañana. Entonces los acaban con fuego de ametralladora. Eso indica algo de los rurales. Que si hubiera sido tan poco profesionales, como dice Van der Gut, pues miren, señores, váyanse. No vengan por aquí o hagan cualquier otra cosa. Pero el hecho, es un indicador de la disciplina de los rurales, el que hayan tenido que hacerles eso que no le hicieron a ninguna otra cuerpo del ejército. Solo a ellos, sus superiores, los traicionaron para poder eliminarlos porque no podían controlarlos de otra forma. Eran muy institucionales. Otro punto. La característica del porfiriato es el crecimiento económico. Esa es la parte más interesante, su parte gloriosa, digamos, y su talón de Aquiles, porque fue una economía que sí creció, pero no se expandió. Es un poco como la de ahora. La exportación ha crecido exponencialmente. No tenemos aquí unas gráficas, pero sí para la siguiente clase que las tendré que poner. La producción de plata es fantástico como crece. Crece como en 300% en el porfiriato. Y las exportaciones en general crecen como, déjenme ver, 4, 8, como 10 veces crecen las exportaciones. Si la economía de exportación tuviera ligas con el resto de la economía, en 30 años crecer 10 veces, bueno, pues ya la habían hecho. Ya México sería para 1910 un país fantástico, porque quiere decir que hubiera crecido 10 veces el ingreso normal del mexicano promedio. No fue así, al contrario, hasta decreció. Quiere decir que eran 2 economías. La dinámica es la de exportación de minerales, pero no nada más de eso, como señalaba yo la vez pasada. También hay una buena exportación ya de ganado, de algodón, de vegetales, de enequén, hasta empieza la exportación de azúcar. Todo esto está ligado en un ciclo virtuoso. Los ferrocarriles alientan al mercado y ese mercado va haciendo que se abran más áreas hacia la exportación, teniendo a Europa y a Estados Unidos como mercados. No está concentrado en Estados Unidos. Una parte de la exportación importante es para Europa. Está diversificada la exportación del porfiriato. Aquí tenemos uno de los pilares de esa economía, es la inversión externa. La inversión externa, los totales, las cifras, son aproximaciones. No hay suficiente seguridad en las fuentes. Son de diferentes fuentes, pero en fin, se hizo lo mejor que se pudo. Aquí le ponemos que la fuente es Cosío Villegas, pero en realidad no es Cosío Villegas. Él es el
pone su nombre en el libro, pero cuando uno lo va viendo, los capítulos corresponden a otras personas. Entonces sí está hecho por economistas profesionales que hicieron lo mejor que pudieron con las fuentes de diferentes países. Entonces, aquí se ve dónde está la inversión externa principal, en los ferrocarriles. El estudio más interesante de los ferrocarriles, el estudio económico, es de un historiador economista que es John Cotsworth, que hizo su tesis doctoral sobre los ferrocarriles y luego elaboró su trabajo para ser publicado como libro. Su tesis principal es que México invirtió enormes cantidades en los ferrocarriles que estaban en manos extranjeras. Es decir, quien invirtió fue México. Quien tenía la propiedad de los ferrocarriles eran los extranjeros. ¿Por qué? Por la vía que les dije ayer de subsidios y de tierras. Se les pagaba con tierras nacionales a las compañías ferrocarrileras para que después ellas las vendieran, las parcelaran. Entonces, la gran inversión es mexicana. La propiedad es extranjera. Parece peculiar esto, pero así es la naturaleza del juego. En una tesis me descubrieron algo que yo debía de haber sabido de antemano, pero no. Una tesis de doctorado del Colegio de Michoacán también me descubrió que el principal inversor extranjero era Whitman Pearson, un inglés. El principal inversor europeo, pero vamos a ponerlo más claro. Él tenía una firma que hacía trabajos públicos, rehizo puertos, el de Tampico, pero sobre todo el de Veracruz y el de Salina Cruz, el ferrocarril de Tehuantepec. Lo que no me había dado cuenta es que él no traía capital. Él firma los contratos con don Porfirio y le adelantan parte del costo total de la obra. Con ese capital que le da el gobierno mexicano, él hace la obra, pero no trae capital. Él trae conocimientos, contactos, sabe exactamente qué equipo de ingenieros necesita para hacer el canal del desagüe en México, que es uno de los grandes problemas de la Ciudad de México. Si es una olla, llueve varios meses al año, ¿y para dónde se va el agua? Bueno, una se va para abajo, pero otra se queda en la superficie. ¿Y cómo se desagua una zona que está cada vez más y más poblada? No voy a entrar en detalles, pero se los imaginan. ¿Cómo se hace para que el drenaje pues no se va? Entonces todo se queda. Por fin con Pearson se hace el gran drenaje. Los españoles empezaron a hacer eso, el Tajo de Nochistongo, es hacerlo a mano. Bueno, pues para hacer a mano el drenaje de esta inmensa olla que es el Valle de México está duro. Esta vez ya se trae maquinaria, se traen expertos, pero no se trae capital. El caso más perfecto de esto es el de los españoles. Ellos llegan literalmente con una manita atrás y otra adelante cuando tienen 13, 14 años. Se los trae otro español. Se trae a varios de su pueblo, de su familia. Trabajan unos 25 años como esclavos de este. Luego él les da dinero para que pongan su propia firma y ellos a su vez se traen a otros de España, pero nadie trae capital, nadie. Y sin embargo, cuando ya están aquí, van acumulando capital al punto de que uno de los grandes concentradores de capital, Íñigo Noriega, que es el responsable, entre otras cosas, del desastre de Chalco. Él es el que drena Chalco, que en realidad nunca lo van a drenar bien, porque todos los años vuelve a lo que era una zona lacustre y de pescadores. Nada más que ahora están, en vez de pescados, está un montón de gente.
Pero el Drenar Chalco es una empresa que hace Íñigo Noriega para quedarse con esas tierras. Tiene también bosques, se traen a unos españoles para que le talen los bosques, y tiene banco, y tiene empresa de bienes raíces, y trajo un centavo del exterior, no, todo su dinero lo acumuló aquí, y luego sí se lo va a llevar, parte de él. Cuando en el gobierno de Victoriano Huerta, por alguna razón que nunca llegué a entender perfectamente, entra en conflicto con Huerta. Es uno de los extranjeros que entra en conflicto con el dictador y se tiene que ir para su pueblo, donde hay una casa todavía, Colombres o Colombres, no sé dónde se le ponga el acento, que es una gran casa, todavía en el siglo XXI se mantiene como importante, que es la casa que Íñigo Noriega se hizo y que le ofreció a don Porfirio cuando ya iba en el exilio para que se fuera a pasar un tiempo allí. Don Porfirio no lo aceptó. Pero entonces parte de este capital nunca llegó, sino que se acumuló desde aquí. Otra parte sí, pero no sabemos exactamente cuánto correspondió a qué cosa. Entonces aquí están los grandes rubros. Primer lugar, ferrocarriles. Segundo lugar, minería. Estos dos. Y luego viene esto. ¿Se acuerdan que acaban de poner, nos anunciaron ayer que pusieron una deuda por $1,000 millones a pagar en 100 años? Eso está re bonito. Eso yo quisiera poderla hacer. Me endeudo y que paguen mis nietos. Eso, porque ni modo que en 100 años, ¿quién va a estar? No sé si haya país en 100 años, pero en caso de que haya, ¿quién va a estar allí? Probablemente ustedes tampoco lo vayan a pagar, pero sus hijos sí van a tener que pagar eso. Entonces aquí está la deuda pública, pero en términos relativos no se compara con la suma de esta con esta. La inversión directa es la importante, la inversión indirecta es secundaria, pero importante. Luego hay que ver dónde, lo que no está aquí, sí está, la industria. Esta realmente no existe. En industria no tienen nada. ¿Qué industria es la que puede estar en el porfiriato ahí bajo ese rubro de los 130 millones? A ver, piénsenle. Están en 1900 textil, que es la lógica porque es la primera, es la que inicia la revolución industrial en todos lados, ¿no? Entonces, la textil. ¿Qué otra? ¿Qué pasó con esa imaginación? Piensen, pónganse. Yo a veces no vivo en el siglo XXI, yo sigo viviendo en el XIX, en principios del XX, me encanta pensar en eso. Bueno, las fábricas de jabón son otras de las grandes industrias que hay aquí. ¿Qué otra cosa hay? La industria harinera, que está en manos de españoles. Entonces, jabón, harina, y hay otra industria, pero esa sí está en manos mexicanas, que es la de Monterrey. ¿Qué es la que está allí? Vidrio. La cerveza. La cerveza para empezar. El vidrio. Hojalata y lámina, pues para las corcholatas, ¿no? Que fue una de las primeras. La del cartón. Esa es la industria mexicana. Es muy primaria. Pero en esa no están los extranjeros. En esa industria está en buena medida capital mexicano. ¿El material para que hicieran los ferrocarriles se importaba? O sea, las vías, no todo, parte también es de Monterrey, de los rieles. Bueno, pero a ver, ¿qué se necesitaba para hacer ferrocarriles? Como acero. Rieles, ¿no? En primer lugar. Y luego los durmientes, que es arrasar bosques, pero a lo grande.
los millones de durmientes que se tenían que poner, los clavotes de este tamaño con los que se fija el riel al durmiente, esos podían ser mexicanos. No necesariamente, pero sí se podían, dependiendo de qué eran, cuál era el costo más bajo. Pedirlos a Monterrey o importarlos y llegar a Veracruz y usarlos, dependiendo. Pero el ferrocarril, su parte más importante, la locomotora, bueno, pues esa venía del exterior, aunque daba lugar a esas casamatas, esas grandes instalaciones redondas en donde se mete una máquina, se le da vueltas y se puede hacer reparaciones. Por ejemplo, Aguascalientes, ese era un centro muy importante, porque ahí sí había un montón de mecánicos y una buena mano de obra especializada en la reparación de las máquinas. Parte de esa mano de obra era extranjera. Los ferrocarriles contrataron a ingleses y a norteamericanos en buenas cantidades. Los manuales del ferrocarril estaban en inglés y en español, pero había agentes que no necesitaban hablar español y trabajaban en los ferrocarriles. La parte superior y algunos de los conductores del ferrocarril eran extranjeros. Entonces la parte mexicana estaba en los niveles básicos. Entre más sofisticado se necesitaba el conocimiento, más posibilidades era de que se tratara de empleados extranjeros. Es uno de los puntos en donde tiene una reacción nacionalista los mexicanos. Desde el Porfiriato, su reacción en contra de los empleados extranjeros de los ferrocarriles. Por eso se pidió con Madero que se les hiciera un examen de español, con lo cual ya se ponían fuera de circulación a un buen número de ellos. Entonces era obligación que pasaran el examen de español, pero eso nos dice mucho de cómo estaba la relación de mexicanos y extranjeros en lo que era lo más sofisticado y importante. También la generación de energía eléctrica. Aquí, si alguna vez logran subir por los dinamos, los cerros están aquí, se encontrarán hasta arriba algo que es una vergüenza porque está totalmente descuidado. Son las instalaciones eléctricas, las primeras instalaciones eléctricas que usaban las corrientes de la Jusco para generar electricidad, que podrían ser un perfecto museo del inicio de la industrialización en México y que ahora son solamente porque están muy bien hechas, no las han terminado de destruir, pero es una verdadera pena ir a esos lugares. Ahí también había empleados extranjeros y era una industria, bueno, muy sofisticada, la eléctrica, los ferrocarriles y todo eso concentrado en función de la minería como el gran motor de la Liga de México con el exterior. Bienes raíces, esto significan haciendas, básicamente. Son plantaciones en grande. El comercio, estaba más bien controlado por españoles, con algunos comerciantes alemanes. Y esto era básicamente de norteamericanos y tenemos las nacionalidades, ¿no es cierto? Por ahí. Sí, está por arriba. Sí, aquí está. Yo lo estaba buscando por otro lado. Bueno, aquí no está España, pero debía de encontrarse. Así que es el corazón de la economía del porfiriato, de la modernización de México en su etapa positiva, dirían los positivistas. Ya dejó una etapa anterior que corresponde al no capitalismo
y en esta ya estaba metido de lleno en el capitalismo. Era una parte importantísima que afectaba directamente a muy pocos mexicanos. El grueso estaba en la vida agraria, en la ganadería y la agricultura, que estaban bastante atrasadas en relación a estas joyas de la economía porfirista. Bueno, el porfiriato se puede definir de muchas maneras. Una de ellas políticamente es la de un sistema oligárquico presidido por una presidencia vitalicia, y hablar de dictadura creo que no es exageración, pero tampoco debemos de ponerle un énfasis más allá de lo que se merece. Es una dictadura, pero a la vez es una alianza de oligarquías, en donde don Porfirio es el fiel de la balanza, más que el personaje que toma las decisiones, las impone y todos los demás las siguen. Es un negociador sistemático. Es una dictablanda más que una dictadura, porque es negociar y negociar y negociar. No está basado en el uso de la fuerza, de un uso sistemático de la fuerza. Don Porfirio no tiene realmente ejército. Su ejército, en el momento en que lo necesitó, pues casi no lo encontró, porque tenía alrededor de 15,000 efectivos. La nada. Para un país tan grande de estos 2 millones de kilómetros cuadrados, de 16 millones de habitantes, 15,000 soldados, es realmente muy poco. Y si uno le pone los 5,000 rurales, bueno, pues 20,000, no da para más. Entonces no estaba basado en el ejercicio sistemático de la fuerza, estaba basado en el consenso de las élites. Si ustedes toman el trabajo de Cosío Villegas, ese es el suyo, que si lo económico no, lo político sí, a eso se dedicó. Y ve uno la política estatal, es muy minucioso en su examen y desarrollo de la política de los estados. Y al cabo de ver 2 o 3 estados, uno se encuentra que se repite el patrón. Lo que va a surgir a lo largo de la segunda presidencia de don Porfirio, y se va a echar raíces en la tercera, es la existencia de 2 o 3 o 4 grupos políticos en cada estado. Estos grupos políticos giran alrededor de alguno de los oligarcas del estado, o de varios de los oligarcas, pero también tienen a la clase media. Entonces estos grupos pequeñitos se disputan el poder, sobre todo en las elecciones municipales. Allí surgen y se mantienen siempre. Es decir, no es una vida política plana, es una vida política llena de sobresaltos y de emociones y de energía a nivel de los municipios, a nivel más bajo. Ahora, los municipios están controlados no por el presidente municipal, sino por el jefe político, que ese no entra en el juego electoral, pero sí es determinante. Estos grupos en general se chocan entre sí, pero todos por lo menos abiertamente, quizás sí en el interior, se dicen leales a Díaz. Entonces, a Díaz nadie lo pone en duda. Yo soy porfirista,
Lo que pasa es que soy enemigo jurado de estos otros desgraciados que están aquí, que a la vez dicen, nosotros somos porfiristas, pero no comulgamos con estos que están alrededor de este grupito de comerciantes que están en el pueblo de San Miguel y que lo dominan. Entonces hay un choque sistemático que se eleva al momento de las elecciones para gobernador. En los puestos municipales hay una cierta rotación. En el puesto de gobernador hay menos. Pero de vez en vez, un gobernador sale y entra otro. La decisión final es de don Porfirio. Él es el que dice quién se tiene que salir y quién permanece. Pero en el momento de la elección sí es permitido, con mucho cuidado, con una finura de artista, sacar las demandas políticas y los agravios y poner en la prensa un periódico que ataca al gobernador, no a don Porfirio, pero sí al gobernador. Don Porfirio es el presidente que tiene sensibilidad, sabio, patriotismo, etc. Pero este gobernador lo está traicionando. Este gobernador en particular hace algunas cosas que no deberían de permitirse. Hay elementos de corrupción. Don Porfirio no, a él no se le toca, la corrupción no le alcanza. Pero al gobernador es posible que sí. Y desde luego a ese presidente municipal y a ese jefe político, ni duda que están engordando su patrimonio personal y hay que detenerlos. Entonces sí hay juego político, sí es una vida de subes y bajas a nivel del suelo político. A nivel nacional, don Porfirio es el que tiene la última palabra y nadie le discute. Entonces, cuando él decide que tal gobernador se queda, se queda. Y si decide que el otro, llegó el momento en que se le fueron las riendas del control y es necesario para aplacar a algunos de los grupos del Estado, quitarlo, se le deja caer, pero en ningún momento se pone en duda la lealtad de todo el círculo de la clase política hacia don Porfirio. Y don Porfirio ya para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya no tiene la energía que solía tener, pero eso no le importa, tiene, como señalaba yo en la clase anterior, el telégrafo. Y el telégrafo es recibir información. La información es el elemento principal para don Porfirio. Él toma sus decisiones en función de la información que todos los días recibe y todos los días procesa con su secretario particular. En la mañana da una vuelta a caballo por Chapultepec y luego llega a su despacho y vamos a ver los telegramas. Pues que en Monterrey un empresario se queja de tal cosa, que en Morelos hay un conflicto de un pueblo con una hacienda, que el grupo político A en Jalisco ya se le está pasando la mano frente al grupo político B y que lo que dicen en la prensa se llega ya a insultos personales. Todo eso lo va asimilando y él va tomando su decisión. El secretario anota la decisión y entonces se le dice al jefe político que haga esto, se le dice al gobernador que haga aquello, se le dice al presidente municipal de allá que cuidado con esto, se le dice al jefe militar de Coahuila que haga tal cosa, se le dice al gobernador que frente a tal inversor que requiere de tales decisiones, se tome esta medida y no se tome otra. Y ese es el día a día del porfiriato.
Lo que tiene don Porfirio es una enorme capacidad de saber quién es quién. Quién es quién en Oaxaca, quién es quién en Coahuila, quién es quién en Veracruz, quién es quién en Yucatán. ¿Qué peso tiene cada uno de ellos? Y en buena medida la corrupción es una fórmula para controlar. Todos tienen una colita que les pisen. Todos tienen algo que están quedándole a deber. El presidente toma sus decisiones en función de eso que él sabe. Y la élite va viviendo de año en año en un equilibrio más o menos ya estabilizado por don Porfirio, pero que siempre tendrá el problema. ¿Y si falta don Porfirio? ¿Y si se muere? ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a ser el que sustituya a don Porfirio? ¿El vicepresidente? Pero si el vicepresidente está ahí justamente porque no tiene mayor relevancia, porque hay que llenar un puesto, pero hasta ahí no hay vicepresidente que tenga la capacidad realmente de ponerse en los zapatos de don Porfirio. Por eso Cosío Villegas le llama a esto el necesariado. Es el necesario. Y entre los intelectuales de la época y que están con don Porfirio, Bulnes es el ingeniero Bulnes, que es uno de los más inteligentes para entender el mundo en el que él se mueve, saber que él es parte del engranaje y conocer el engranaje y saber para qué sirve la maquinaria en su conjunto. Dice que un país que tiene la suerte de tener a un animal político como don Porfirio es un verdadero accidente, es un fenómeno de la naturaleza. Entonces no hay que moverle, porque puede ser que no se vuelva a tener esa suerte. Pero el punto desde la perspectiva del análisis político es que no está institucionalizado. El porfiriato es la falta de institucionalización eterna, porque no hay forma de institucionalizar lo que está centrado en la persona. Y esta persona es el resultado muy decantado de alguien que empezó en política desde muy joven, que vivió la política en sus aspectos más fundamentales, que es los de la violencia. Él es uno de los instrumentos de la violencia política, que es darwiniano, ha ido ascendiendo, pudo haber desaparecido en muchos momentos, en parte por la suerte, en parte por su inteligencia. Él sigue vivo, escala y escala por las buenas, las malas, rebelándose, teniendo derrotas, teniendo victorias, pero es bien difícil sustituir esa biografía. Y con el paso del tiempo se arraiga más y es más difícil pensar en cómo sustituirlo. Y se llega a un punto sin salida. ¿Cómo se le hace al principio del siglo XX para renovar un sistema político que está basado en la persona? No hay forma. Justo Sierra propone la creación de un partido. Es su fórmula. Vamos a modernizar esto creando un partido. Se tiene enfrente a Estados Unidos, se tiene el ejemplo, se ve cómo funciona una democracia que no es particularmente democracia social. El Estados Unidos de fines del siglo XIX es también una concentración obscena de la riqueza, es un país de corrupción enorme de la vida política, es el país de los robber barons, cuando se llega a la parte más corrupta de su política, pero se tiene el cambio institucionalizado. En México no. Entonces justo a Sierra se le ocurre, así como se le ocurrió hacer la universidad, se le ocurre hacer un partido. Pero el presidente dice sí a la universidad, no al partido. No hay.
la unión liberal que se proponía. Un partido de Estado, no proponía un partido para competir con otros, proponía un partido de Estado, proponía el PRI, pero estaba en un medio, tuvieron que pasar todavía 29 años del siglo XX para que surgiera y pasar el accidente, lo no previsto, del asesinato de Obregón. Entonces don Porfirio se opone. ¿Cuál es entonces la fórmula? ¿Qué es la fórmula que él propone? No sabe. Y en realidad mete la pata al hablar de más en la entrevista con Krillman. Y al decir, sí, México ya está listo para la democracia, está listo para la competencia, está listo para el libre juego de las fuerzas políticas. Pero no estaba él dispuesto a dejarlo. Entonces, ¿para qué lo dijo? Ese es uno de los puntos que Maquiavelo podría decir, ¡qué horror! El príncipe no puede mostrar una debilidad de esas y luego tratar de enmendarla. Se hubiera dicho desde el principio, miren, aquí ni Dios me saca de esto, o solamente Dios y yo. No, pero abre la posibilidad y luego la cierra. Y la posibilidad era el juego entre la élite, el juego entre Bernardo Reyes, el militar más importante del ejército de don Porfirio, y alguien del lado de Limantur, el técnico civil más importante que tiene su grupo de los llamados científicos, los que están muy bien educados y conocen bien el mundo exterior y saben cómo manejar las finanzas, que son la base del porfiriato, no el ejército. Pero en ese choque entre científicos limanturistas y Bernardo Reyes, no sale una fórmula clara. Por eso es que Bernardo Reyes empieza a crear un partido político suyo. Es la manera en que se puede hacer, se tiene que hacer desde la cúpula. Va a ser la democracia otorgada, no la democracia que sale desde abajo, sino la que se da desde arriba. Y desde arriba se le va a permitir nada más a los oligarcas competir. Es una democracia muy limitada, pero se cierra cuando se le cierra el paso a Bernardo Reyes. Pero Reyes ya ha empezado a movilizar. Moviliza desde arriba. Los magonistas, por ejemplo, quieren movilizar desde abajo. Son dos visiones distintas. Los magonistas son clase media, muy amolada. Y aquí les recomiendo el libro de precursores, ¿cómo se llama el libro? Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Creo que así, ¿se acuerda usted de ese libro que tenemos en la bibliografía? ¿Quién es el autor? Híjole, eso sí es la edad. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Ahí vienen las biografías de una docena de ellos, de los Flores Magón, de Saravia, de el esfuerzo que se hace desde abajo por crear células políticas, empezar a difundir información y organización. James Cockcroft. Y la enorme dificultad que tienen, pero que lo logran. Pero el otro es mucho más fácil. Para Bernardo Reyes
Hacer 100 o 200 clubs reyistas es fácil, bueno, relativamente, para él, su hijo, no el que vino a dar aquí al colegio, que ese es el menor, el hijo mayor de Reyes, un abogado, es el que papá e hijo están creando células entre la clase media ilustrada en todo el país. Entonces empieza un proceso de movilización política desde el tope de la élite porfirista. Y don Porfirio la va a intentar parar, no va a poder. Esos van a ser los que se transformen en maderistas. Pero está entrampado, no tiene idea de cómo procesar las demandas políticas de un país que ya lleva mucho tiempo, en términos relativos, en paz, que ya tiene energías políticas de sobra y su clase dirigente se ha envejecido, porque no es nada más don Porfirio, son sus ministros, todos son viejos, los generales, todos son viejos, los gobernadores. Entonces están llegando a que se necesita ya, no por meter nuevas ideas, nuevos proyectos, simplemente para que no se les mueran. Hay que, don Daniel también pone el Senado, pues cómo se quedan dormidos en el Senado, total, no tiene nada que hacer para empezar. Y la edad, pues las sesiones son las sesiones de dormir muy bonitas, no hay nada que perturbe la paz de esos señores, pero no le están dando salida. Es como las capas tectónicas que están en fricción y no hay salida hasta que viene el terremoto. Entonces ya se libera la energía, el terremoto va a venir. Se trataba de que no fuera terremoto, de que se liberara poco a poco, bajo control, y se llegara al cambio necesario. No puede durar tanto tiempo una persona, sobre todo teniendo éxito, porque tuvo éxito don Porfirio. ¿Cuál fue la relación entre los científicos y los reyistas durante la época del auge porfirista? Pues fue de enemistad. Era la misma, supongamos que pensamos ahora en Espino y los panistas. Entonces, los dos son panistas. Y uno dice, yo soy el verdadero panista, y el otro, pues, si no tienes ni la capacidad, ni las ganas, ni la educación. Es una lucha interna. Entonces no había, o sea, la estabilidad política que dice que tenía el porfiriato, ¿sí? No, pues la estabilidad en el PAN hay estabilidad, pero están mentándose madres todo el tiempo. Todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas están fragmentadas, todas, siempre. El Partido Demócrata en Estados Unidos está ahorita, pero dividido. No digamos de los republicanos, entre los que dicen más o menos ser civilizados y los del Tea Party. Y la tensión entre ambos. Igual aquí, la tensión era fuerte. La tensión era en torno a quién iba a controlar la vicepresidencia. Porque pues ya se nos va don Porfirio, y luego la película que se acaba de estrenar del atentado fue un catalizador de eso. No le pasó nada a don Porfirio, pero ¿y si le hubiera pasado? No había nadie que estuviera listo para saber qué respuesta se iba a dar a eso. Entonces la tensión entre reyistas y científicos era intensa. En cierto sentido, don Porfirio la propiciaba, porque era muy bueno en el corto plazo para él tenerlos a los dos a las mordidas o a las patadas debajo de la mesa, pero él encima de la mesa los mantenía a todos muy calladitos y todos dependían de él. El divide et impera es la fórmula de don Porfirio. En los estados, en cada estado están los diferentes grupos peleados entre sí, pero leales a don Porfirio. En el gabinete están peleados entre sí, pero todos son leales porfiristas. La lealtad hacia don Porfirio no la pone, nadie la va a poner en duda, pero el choque en los corredores del poder
o bajo la mesa es constante. Entonces la energía está dándose en ese choque sordo. El resto del país los ve hasta que empiezan a surgir desde abajo los que quieren aprovechar el hecho de que existen las células reyistas. Allí hay un montón de clase media que nunca había entrado en política y que de repente ve bien atractivo. El hijo de don Bernardo nos convoca en Puebla a una reunión para propósitos políticos, pero a mí que nadie me ha dejado nunca entrar en política, estoy convocado, pues ahí voy. Ahí voy y empiezo a movilizarme y a tener imaginación política. Si don Bernardo llega, pues de alguna manera llego yo también. Y si no llega, sigo estando en esa medianía en que he vivido. Entonces hay un despertar de deseos, de ambiciones, y se ve a don Porfirio, se le respeta, el gran padre, el presidente, el creador del México nuevo, pero el que ya está envejeciendo muy rápido. Entonces ya se tiene que ir. Y está dibujándose la oportunidad para muchos que no podían participar por lo extraordinariamente oligárquico del régimen. Unos cuantos controlan al país. La concentración de riqueza, ya sea de tierra, de capital, es enorme. Entonces, hay que esperar a la caída de don Porfirio, ya sea por las buenas o por las malas, se retire o lo retiren o se muera. Y entonces viene el reacomodo. Entonces la tensión está allí. Va a llegar cuando las elecciones de 1910, el calendario es el que marca. Todos están esperando ese calendario. Y como no se puede detener al tiempo, bueno, pues tienen que venir las elecciones. Y es el momento es muy peculiar ese momento de 1910, porque la superficie es de gran contento, de gran unidad en la prosperidad, que es el centenario de la independencia. Es un enorme lujo el que se da en un libro que va a salir y que me presentaron la traducción. Es el representante de Noruega en México y su esposa escribió este libro. Y tiene que venir, pero rapidito. Noruega acababa de ser independiente y tiene intereses en navieros y quiere llegar a los puertos mexicanos, nada más para llevar y traer. No tienen mayor interés en invertir aquí, pero sí de llevar y traer. Y los mandan como el primer representante del gobierno de Noruega a México, a su esposo y a ella, los dos jovencitos. Llegan aquí, pero rapidísimo para llegar en septiembre. Y los reciben de tal manera que ella escribe a Noruega: este país debe ser riquísimo, tiene tanto dinero como arena la playa. Eso es porque los reciben desde alguien especial, va a Veracruz, champaña, pero desde que entran, llegan a una muy buena habitación, tienen un edecán militar. Bueno, está encantada, como si hubiera llegado al país de las maravillas. Muy honestamente escribe eso, dice: qué fantástico, qué país tan rico debe de ser este. Los noruegos diciendo: qué lástima que somos pobres, porque vean nada más qué bien se vive en México. Estas cartas íntimas a la familia de una persona que estaba muy bien educada y que conocía bien Europa y maneja muy bien la lengua, es una ventana para ver a México desde otra óptica. Entonces, desde la celebración, hijo, está esto perfecto. ¿Cómo se va a caer? ¿Quién piensa que esto se va a caer si está sólido como Gibraltar, este país? Y se cayó en
un abrir y cerrar de ojos. Entonces el porfiriato es muy complicado y hay que reconocer la enorme capacidad personal de don Porfirio para mantener los hilos del poder hasta que realmente se le hicieron bolas. Es tan complicado, tan maquiavélico don Porfirio, que al final él mismo se quedó enredado en su madeja y ya no pudo, ya no supo detectar a tiempo la bola de nieve que se le venía encima, y se sorprendió él, se sorprendieron los observadores extranjeros. No hay ni uno de los diplomáticos que haya ligeramente presentido. El libro extranjero que presenta el otro México es México Bárbaro, pero ese está hecho también desde abajo con apoyo de los anarquistas que simpatizantes de los Flores Magón, y que le dan a Turner la posibilidad de visitar México y de publicarlos en periódicos norteamericanos. Es una fase de México que sale, digamos, por la puerta de atrás, por un rinconcito, se cuela y pasa a la prensa norteamericana. Y hay ahí una visión distinta, un poco exagerada, porque casi parece ser un país de esclavos y de una brutalidad sin límites. Bueno, era un punto intermedio. Pero básicamente el exterior lo ve como estable. Las clases altas desde dentro lo ven como estable. Los capitalistas que han invertido un montón de dinero y que tienen muchísimo interés en la estabilidad de México lo ven como estable. Para 1910, mediados de 10, todo es estabilidad. No hay ninguna fisura. Y pum, vale. Se va a caer esto como sapo. Va a tronar de una manera espectacular realmente. Es la parte, uno de los miles de ejemplos de lo interesante de la política, que es lo impredecible que es el proceso, lo complicado, y por complicado es imposible una teoría que pueda predecirlo, porque las teorías son muy simples. Las grandes teorías son M igual a ¿qué? ¿Cómo? Ya. Listo. Vaya que sí es elegante la fórmula. Explica millones de instancias concretas. En política, ¿dónde vamos a encontrar algo así? Porque está tan llena de variables que nadie puede encontrar la fórmula. Así que don Porfirio se fue sin darse cuenta. Como les mostré en la carta de renuncia, no se da cuenta. ¿Qué les pasó a estos? ¿De dónde me salieron tan bocones y tan ariscos? ¿De dónde salió esta revolución? Bueno, salió del choque no resuelto entre las élites, junto con una movilización que sin pensarlo las élites iniciaron. Y se mete uno de la élite, que es Madero, que está en el mismo tope, y digamos que deserta de esa élite en función de unos principios democráticos en los que él cree, y tiene un eco enorme, porque estaba esperando ya la sociedad mexicana algo que le permitiera moverse políticamente. Y entonces se va a venir esto abajo, pero con una velocidad formidable. Sí, otra vez. Y como crisis social, las huelgas de Cananea y la de Río Blanco, ¿no dieron alguna señal o algo al gobierno de que algo estaba mal? ¿Sabe cuántas huelgas hubo en el Porfiriato? Bueno, muchas, pero... Como 300. Entonces la de Cananea y Río Blanco son de esas cosas que se les van de las manos, pero no son únicas. El grueso de las huelgas se resolvieron por negociación. Cananea y Río Blanco son intervino un poco Estados Unidos, ¿no? el 1%. Entonces, en todo fenómeno social va usted a tener excepciones. Pero ¿a quién se le iba a suponer que si se pueden resolver tal cantidad de huelgas,
Ahora, se resolvieron casi siempre a costa de los trabajadores, ¿eh? Se les hizo alguna concesioncita aquí y allá, o lo normal es que se les dijera a los líderes, se comportan o se van al ejército, se van a los trabajos forzados, a las minas de sal, se van a Siberia. Entonces, en general se comportaba. Pero no estaban muy conformes con la solución, pero no eran soluciones de fuerza. Es como decir, el 68 es la fórmula normal que usaba el PRI para controlar a México. Pues no, normalmente no mata estudiantes, el PRI más bien los corrompe. Era más útil, más sencillo optar que matar, pero se les fueron de las manos. Ahora, uno puede decir, se les fue de las manos porque hay un problema estructural ya allí, y en este caso se habilitó, pero no es que sistemáticamente se haga eso. Sistemáticamente no se mataba a los obreros. Fueron una serie de torpezas como las de Tomochic. Normalmente no se mataba a todo un pueblo, se acabaron, solo los perros quedaron en Tomochic. Bueno, no es la fórmula normal. Son casos excepcionales que luego la revolución, y con mucha razón, los toma como indicativos. ¿Por qué no? Cananea y Río Blanco todavía hoy se ponen como... pero ¿cuántas veces le ha pasado a Cananea lo mismo? Ahorita le está pasando. Le han dado una friega a Cananea que la de don Porfirio es la nada lo que hizo con Cananea. Ahora sí que la han dejado en los purititos huesos y no hay ningún levantamiento y es peor lo que le pasa a Cananea ahora que lo que le pasó con don Porfirio. Ahí fueron una serie de coyunturas. El que los obreros hayan marchado por las calles, etcétera, y unos empleados norteamericanos hayan disparado sobre ellos. No era necesario que dispararan, se pusieron nerviosos, tuvieron miedo. La reacción de los obreros ante los disparos es quemar donde estaba la madera, que son las que usan para las estructuras internas de la mina.